Parcelas que presentan valores altos conformarán las áreas de preservación, los medios, las zonas de restauración y los bajos, las zonas de uso sostenible. La zona de uso sostenible obtenida se corrigió en cuanto a unos usos preexistentes agropecuarios, correspondientes a aquellas áreas que en las coberturas del año 2015 se identificaron con tal uso y que existían al año 2005. De otra parte, si se presentaban estos usos en las coberturas del año 2015, pero no se identificaron en las del año 2005, se ajustaban a la zona de restauración. De acuerdo con lo anteriormente mencionado, al ver la cartografía expedida por la CAR en su plan de manejo, la mayoría de nuestros predios, tanto campesinos como rurales, están situados en zona de restauración. Cuando estos tienen preexistencias de 20, 50 y hasta más de 100 años de actividad agropecuaria, lo cual quiere decir que no se están respetando las preexistencias de nosotros los campesinos, violando así el derecho al trabajo, ya que nuestro principal rubro viene de actividades agropecuarias, forzando así el desplazamiento de nuestras comunidades y dejando así nuestro territorio. Se debe tener en cuenta que no hay reserva sin campesinos, ya que somos nosotros los que hemos cuidado los bosques y el agua que hay en el territorio por tantos años, no las constructoras ni el gobierno. Los campesinos estamos trabajando en una tierra que consideramos tan propia que somos amigables con el medio ambiente, de acuerdo con una economía netamente campesina, ya que aquí estamos hablando de pequeños productores, aquí no hay industrias agropecuarias, pero para que nosotros podamos seguir produciendo sosteniblemente, tenemos que hacerlo sin miedo a que ninguna entidad nos prohíba nuestra principal actividad, y para ello es indispensable que se respeten las preexistencias y que haya un acompañamiento de la CAR, no como una entidad policiva, sino como una entidad que apoye las actividades agropecuarias, enseñándonos y capacitándonos para que siempre seamos amigables con el medio ambiente. Por otra parte, la CAR en su plan de manejo dice que es necesario normalizar nuestras viviendas, todas preexistentes al año 2005. A pesar de tener escrituras, la mayoría de los predios no se pueden normalizar porque no están en la zona de recuperación ambiental. Eso quiere decir que tampoco se tuvieron en cuenta la mayoría de casas construidas antes del año 2005. Para la normalización de construcciones preexistentes se deberán hacer unos planes de manejo ambiental, los cuales deben tener varios requisitos: plano de localización a escala del inmueble, donde se incluya el levantamiento topográfico del predio con coordenadas planas, magnas, sirgas, ubicación de las construcciones existentes, vías de acceso y alinderamiento, entre otras, y las cuales serán objeto de aprobación por parte de la CAR. Estos estudios tienen un valor de alrededor de 2 millones de pesos, los cuales tendrán que ser pagados por los propietarios. La región vive en contraste constante, ya que están las personas que tienen su casa de recreo y su actividad económica en la ciudad, y las personas que tenemos nuestra casa en la región y vivimos algunos de la tierra, algunos ganando apenas lo del sustento de nuestras familias, evidenciando la falta de dinero para pagar los estudios que se requieren para la normalización de los predios. En esta zona de recuperación ambiental también hay actividades que son prohibidas, como la construcción de una vivienda nueva y la ampliación de una vivienda preexistente. Si aplicamos esta norma en torno a la ruralidad, que vive de una economía netamente campesina, se estaría vulnerando el derecho a una vivienda digna. Pues vemos en la región que al no poder construir una vivienda nueva o ampliar la misma, se ven las familias en situación de hacinamiento, donde en una habitación pequeña duermen hasta 8 personas. Para finalizar, nosotros los campesinos y la ruralidad en general queremos que se cambie la zonificación de nuestros predios respetando las preexistencias y por ende nuestras actividades agropecuarias. También que se respete la vivienda y que ésta se pueda normalizar y ampliar. Por eso es importante mencionar que existe un desarrollo en la ruralidad y crecen nuestras familias, pero estas no tienen dónde vivir ni trabajar, obligándose a abandonar el campo para trasladarse a la ciudad sin saber trabajar en ella. Por lo tanto,
no se pueden aplicar políticas urbanas en la zona rural. La ruralidad debería tener otras políticas con el fin de mantener sus comunidades campesinas, preservando a su vez la seguridad alimentaria de la ciudad. A la problemática de la población campesina de los cerros hay que agregarle la de los barrios populares que quedaron dentro de la reserva forestal, específicamente los barrios Bosque Suroriental, Lomitas, La Capilla, Altos de Cerrezuela y Mirador del Norte, reconocidos en el plan de manejo de la CAR. A estos habría que agregar los barrios La Capilla San Isidro y La Esperanza Suroriental, en la localidad de Chapinero, y La Selva en la localidad de San Cristóbal, que quedaron parcialmente dentro de la reserva. Hoy todos estos barrios se encuentran en un limbo jurídico para definir su legalización total o parcial, lo que a su vez está significando el atraso en acceso a servicios públicos y de toda la inversión estatal necesaria para la normalización. Esta es solo una muestra de los errores que se cometen cuando no se permite la participación popular en procesos tan importantes como la delimitación y el amojonamiento de la reserva. Frente a este problema, vale la pena plantear una pregunta. Si la sustracción de varias hectáreas de la reserva se basó precisamente en el reconocimiento de que existían áreas que ya no tenían las condiciones de una reserva forestal, ¿qué sentido tiene que se hayan dejado barrios dentro de la reserva si el Ministerio de Ambiente sabía ya en el 2005 de la existencia de algunos de estos barrios legalizados, incluso desde el 1995? A esto habría que agregarle, ¿por qué precisamente la irregularidad se presenta solo con barrios populares que a la fecha no tienen una solución a su problema? Camilo, perdón, vas terminando, por favor. Ya, un minutico. Lo que podemos presenciar en la actualidad es una total descoordinación entre las entidades condenadas por el fallo para asumir las responsabilidades sobre la normalización de estos barrios. Por esto, solicitamos al magistrado encargado y al comité de verificación que tomen cartas en el asunto ante la vulneración de los derechos que este limbo implica para las comunidades afectadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo, por tu intervención. Pedimos, por favor, que nos dejes el texto. Todo esto nos va a servir porque nosotros, como queda consagrado en el pacto que vamos a suscribir, vamos a continuar haciendo seguimiento y para ponerlo en nuestros sitios web. Muchas gracias. También a Catalina, su presentación para poderlo tener. Bueno, vamos a escuchar ahora al delegado del Ministerio de Ambiente. Nosotros somos muy respetuosos, doctor, con la presencia de cuando se delega, ¿cierto? Doctor Rubén Darío Guerrero. Pero de verdad que sí nos llama poderosamente la atención que quien dice ser el ministro de Ambiente nunca está en estos debates. Cuando hicimos el control político sobre la Van der Hamen, que después de la disposición de la Corte obligó a Enrique Peñalosa a venir acá, no vino nadie del Ministerio de Ambiente. Y hay que recordar que en el fallo del Consejo de Estado, en 13 de las grandes responsabilidades, el Ministerio de Ambiente está comprometido en 7 para el cumplimiento en torno a la protección de los cerros. Entonces, pues lamentamos que no estén aquí. Sin embargo, sí quisiéramos de manera, digamos, como especial, hacerle una pregunta con respecto a los siguientes temas. ¿Cuáles fueron los mecanismos a los cuales acudió y desarrolló el Ministerio de Ambiente para garantizar la participación en la formulación del plan de manejo de la zona de reserva forestal protectora? ¿Qué pasos se siguen para su efectiva aplicación e implementación y garantizar en el proceso los derechos de los habitantes de la zona de la reserva? Como bien lo decía tanto Catalina como Juan Camilo, hay enormes preocupaciones por el desconocimiento de la participación y en especial el tema de
los campesinos que han habitado este sector y que de alguna manera hacen parte de la ruralidad también del distrito. Entonces quisiéramos de manera especial no que nos contara toda la historia, sino que nos dijera de manera particular cuáles han sido esos mecanismos y cómo usted le vaya respondiendo a las preguntas de quienes han intervenido. Tiene 10 minutos, doctor Guerrero. Muy buenos días y bueno, en nombre del señor Ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, del viceministro Carlos Alberto Botero, queremos agradecer el espacio que se está dando para poder compartir con los honorables parlamentarios, con las entidades que hacen parte del desarrollo de las medidas que tienen que ser implementadas en la reserva de los Cerros Orientales, a la alcaldía, a la corporación, por supuesto a las demás entidades públicas distritales, a las organizaciones comunitarias y en general a todos los interesados en este proceso. Efectivamente, al Ministerio, a pesar de que no se cuente con la presencia en este caso del señor viceministro, hay un equipo que está trabajando permanentemente en todos estos procesos relacionados con la gestión de las reservas forestales nacionales. Hay que mencionar que en este caso Colombia, como ustedes bien conocen, tiene cerca de 56 reservas similares a la de Cerros Orientales que cubren cerca de 500.000 hectáreas y precisamente esa situación que se da en cada una de estas reservas es lo que nos ha permitido en avanzar en los procesos dirigidos a que estas reservas forestales cumplan una función para las cuales fueron creadas. Por supuesto que no hay que desconocer que estas zonas tienen unas realidades en términos de un proceso histórico que ha sido manejado en términos de unos derechos, de una ocupación que es necesario revisar a caso a caso. En ese sentido también hay que mencionar de manera concreta que para el caso del Ministerio se tienen unas competencias específicas, es decir, como tal el Ministerio tiene la responsabilidad en el marco del Decreto Ley 2811 que ha dado las responsabilidades en la tipificación de lo que son las reservas forestales nacionales y posteriormente la Ley 99, de manera particular cuál es la competencia en lo referente a las reservas forestales nacionales. En este caso el Ministerio no tiene la función de formular como tal los planes de manejo, esta es una responsabilidad que está en las autoridades ambientales. La idea es que una vez se surte el proceso que está establecido en términos de la formulación de estos planes de manejo, es cuando llega al Ministerio y se hace como tal pues el proceso como de adopción. En esencia, lo que estamos viendo es que sí es necesario seguir consolidando los procesos de participación en términos de lo que son la formulación de los planes de manejo. Actualmente el Ministerio está estructurando unas propuestas normativas que den lineamientos muy concretos y específicos de cómo se pueden abordar estos procedimientos a nivel del territorio. En este caso, ya el plan de manejo, como ustedes bien conocen, para el caso de los Cerros Orientales, fue pues adoptado hace mucho tiempo bajo unos procedimientos que de alguna manera, desde el punto de vista jurídico, hay unas normas que establecen y que también hay una vigilancia de qué forma se debe cumplir y si se han cumplido y respetado todos los aspectos legales. Entonces, sí es necesario señalar que en este sentido el Ministerio de Ambiente, atendiendo al mismo fallo, pues ha desarrollado y ha planteado cómo va a seguir cumpliendo los aspectos que están definidos en este proceso para garantizar el cumplimiento de los aspectos que fueron definidos, como entre otros casos el tema de la tasa compensatoria para los cerros orientales. Entonces, de manera Doctor puntual… Guerrero, perdóneme, le pregunto de manera específica, el plan de manejo ya está. Sí, claro. ¿Cuál es el concepto de ustedes?
porque ustedes hacen parte del comité de verificación del fallo y en su globalidad, pues, en la globalidad, pero de manera específica en el tema de la participación, que son los dos puntos que han tocado de manera expresa los dos anteriores. O sea, ¿cuál es el concepto de ustedes? Claro. No qué van a hacer ahora, sino si hubo o no participación y cómo lo van a, digamos, a resolver ahora en el seguimiento. Esa es la pregunta que le estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente. Sí, en este sentido lo que tenemos que mirar es que efectivamente nosotros nos orientamos por los procedimientos que fueron efectuados por la autoridad, en este caso, que es la Corporación Autónoma Regional. De acuerdo a los soportes que fueron presentados por la autoridad ambiental, en este caso, consideramos que se dieron unos procesos que cumplen con los aspectos asociados a los temas de participación. Por supuesto que hay un marco normativo y hay unos aspectos que desde el punto de vista jurídico cualquier ciudadano puede hacer uso y definir de manera concreta. Si no se han cumplido, pues se hagan efectivos. Pero lo que nosotros estamos viendo hasta el momento, bajo ese procedimiento que se llevó, pues se ha cumplido con un proceso, porque por supuesto hay un marco jurídico que pues efectivamente ampara en el caso de que no se haya garantizado algún cumplimiento en ese sentido. Entonces nosotros vamos bajo ese concepto, estamos considerando que para ese caso pues se han cumplido los procedimientos de acuerdo a las normas y a los procedimientos que están establecidos en este caso. Eso sin perjuicio de que efectivamente cualquier ciudadano, si siente que ha sido vulnerado su derecho a la participación, pues haga uso a los instrumentos jurídicos que le corresponden para amparar sus derechos, y en ese caso el Ministerio estará atento en el marco de sus competencias a revisar y adecuar a lo que corresponda para poder garantizar el cumplimiento de estos derechos. Eso efectivamente se hace bajo un amparo legal, son normas, efectivamente existen esos diferentes mecanismos que tienen que hacerse efectivos, y para eso pues el Ministerio estará atento a que se defina si efectivamente no fueron cumplidos, pues lo revisamos en este caso. Pero de manera puntual, eso es lo que nosotros podemos decir en este sentido. Bueno, lo otro que podemos señalar efectivamente es que el Ministerio, atendiendo a las competencias que fueron definidas y a las responsabilidades que tenemos en el caso de las autoridades de carácter regional como la corporación y el distrito, ha venido acompañando todos estos procesos que se refieren efectivamente, por un lado, como le correspondía, a fijar la tasa compensatoria por el uso de los cerros orientales. Efectivamente ya se tiene una resolución que se expidió el año pasado, donde se fijan pues cuáles pueden ser los montos. En este caso fue el decreto 1648 del 21 de octubre del 2016, en el cual ya se estableció cuáles esas tasas bajo unos criterios que nos permitirían de alguna manera darle cumplimiento a este proceso. Aquí se tuvo en cuenta sobre todo lo referente a cuáles son la afectación que se tendría y las posibilidades y las necesidades de recuperación de las funciones ecológicas de las áreas afectadas. La idea es que a partir de este decreto del 21 de octubre del 2016, entonces ya se tiene esa disposición. La idea es que efectivamente, como se expidió el año pasado, en este año pues se hace la revisión y ya la identificación de los sujetos de cobro, de tal manera que a partir del próximo año pues ya se empiece a hacer efectivo la recepción pues de los recursos. Este tema, por supuesto, tuvo unos procesos que están definidos en términos de publicación de los actos administrativos, una serie de reuniones también con interesados para poder avanzar en este proceso, y la idea es que los recursos sean destinados conforme a las actividades que están previstas en los planes de manejo definidos o el plan de manejo que se estableció para la zona de reserva forestal. Por otra parte, también el Ministerio avanzó en lo correspondiente a definir cuáles son pues, las actividades que pueden realizarse al interior de las reservas que no requieren algún tipo de sustracción para su realización. Entonces, ese tema pues, ya está plenamente definido. En este caso,
a través de la resolución 1527 del 3 de septiembre del 2012, estableció cuáles eran esas pautas y posteriormente la modificó con la resolución 1274 del 6 de agosto de 2014. Ese es un tema que está establecido para todas las reservas forestales nacionales protectoras y fija efectivamente cuáles son estas actividades que están señaladas, son muy precisas y concretas. En esencia, lo que se busca con este tipo de actividades permitidas son aquellas que efectivamente sean compatibles con lo que está establecido en el Decreto Ley 2811, en el Código de Recursos Naturales del año 1974, que define qué actividades están permitidas y cuáles son las que no dentro de estas zonas de reserva forestal. Doctor Guerrero, vaya por favor terminando. Ok, sí, entonces cada uno de estos temas, pues nosotros a partir del cuestionario que se hizo para la convocatoria, esta audiencia, están resueltas. Cualquier inquietud que se tenga sobre este proceso, estamos dispuestos a que se detallen, se revisen, porque la información como tal es pública y los procedimientos que estamos efectuando nosotros totalmente se publican en la página web, y también estamos en coordinación con las demás entidades que tienen responsabilidad en este tema, pues atentos a recibir todas estas inquietudes, porque en últimas el propósito fundamental que queremos con el tema de las reservas forestales es que cumplan su función principal que tenemos o que tienen o para las cuales fueron creadas, en este caso la función que tiene para el Distrito Capital en términos de prevenir también aspectos asociados a desastres, a cumplimiento de funciones relacionadas con regulación hídrica y otros aspectos que también la sociedad y en general la ciudadanía tiene que reconocer. Bueno, en esencia este es los aspectos generales que quisiéramos plantear. Muchas gracias por el tiempo y estamos atentos al desarrollo de esta audiencia y a los resultados, cómo se siga trabajando en este sentido. Muchas gracias. Gracias, doctor Guerrero. Nosotros le entregamos al enlace del ministro de Ambiente. Nosotros esperamos que el ministro firme el pacto con 7 de los puntos en los cuales se compromete la actuación al seguimiento del fallo, no en general a la actuación del ministerio, al fallo, la tarea del ministerio. Entonces se lo vamos a entregar a usted para que usted se comprometa con el doctor Morillo a ver si podemos tener la firma, porque el pacto ya lo deben ustedes conocer. Y el punto 7 del fallo, si bien tiene 6 puntos anteriores, tiene que ver con el tema de facilitar la participación, que es uno de los puntos claves que a mí, después de escucharlo, no me queda nada claro. Vamos entonces ahora a escuchar al doctor Néstor Franco. No, simplemente señalar que tenemos los soportes para mostrar que efectivamente se han dado unos procesos, pero por supuesto estamos atentos a complementar la información que se requiere. Muchas gracias, muchas gracias. Las respuestas de los derechos de petición también podemos compartirlos con las organizaciones que han venido a esta tarea. Bueno, en cuarto lugar vamos a escuchar al doctor Néstor Franco, director de la CAR. Él es abogado de la Universidad Católica de Colombia, ha sido asesor externo de la Corporación del Departamento desde el 2007. El doctor Franco cuenta con una especialización en Derecho Administrativo y Constitucional. ¿No se escucha? Estamos presentando al doctor Franco, ¿ahora sí? Es que hay mala acústica. Que no se puede, toca hablar más duro todavía. O un poquito más lejos del micrófono. El doctor, ¿aquí? El doctor Néstor Franco, director de la CAR, abogado de la Universidad Católica de Colombia, cuenta con una especialización en Derecho Administrativo y Constitucional, ha obtenido diplomados en Derechos Humanos, Derecho Internacional y Humanitario, Gestión Comunitaria y Gerencia Social. En su carrera profesional estuvo vinculado a la Secretaría de Ambiente de Bogotá, que en ese entonces se llamaba DAMA. También trabajó en entidades a nivel nacional, como la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales y Naturales y del Ministerio de Ambiente. Gracias, doctor Franco, por acompañarnos. Usted también estuvo cuando hicimos
los debates sobre la Van der Hamen, que estamos también tan pendientes, ¿cierto?, de qué va a pasar con esa actuación en la Van der Hamen. La CAR tiene cerca de 7 responsabilidades en lo que ordena el Consejo de Estado respecto al fallo de la protección de los cerros. Y uno podría preguntarle al doctor Franco muchísimas cosas, también tenemos las respuestas de la CAR, pero el origen de esta audiencia fundamentalmente tiene que ver con cuáles son los derechos de quienes han habitado los cerros, cómo se mueven esas tensiones que ya han expresado nuestros compañeros entre considerar que esta es una reserva hídrica, paisajística, forestal para la ciudad de Bogotá y para el sistema nacional ambiental, y cómo fue el mecanismo de participación para la elaboración de ese plan de manejo ambiental. Y de manera especial, recogiendo la inquietud de José Zárate, quisiéramos también que usted nos contara cómo se ha contemplado, cómo está siendo el proceso de formalización de las construcciones rurales que están dentro de la reserva del área. Es quizá entonces una de las preocupaciones que quisiéramos que usted nos pudiera comentar. Y también recientemente en un medio impreso usted habla de un plan de restauración de 4.000 hectáreas de los cerros orientales, en términos de sacar lo que se considera como plantas exóticas y nuevamente volver al tema de plantas nativas. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Se va a contar con el apoyo comunitario, con las organizaciones que tienen los cerros orientales? Tiene, doctor Franco, 10 minutos para su presentación, si quiere hacerlo desde allí, si quiere hacerlo. Tiene, prender ahí. Sí, señor, ahí. Ante todo, un agradecimiento a la representante Ángela María Robledo y a la representante Angélica Lozano, igual a los demás miembros del Congreso que convocaron a esta audiencia pública, en camino a conocer el estado actual de un asunto absolutamente estratégico para la ciudad, asunto que está judicializado, al igual que otros temas en materia ambiental